Y eso me desafía, que tenemos una misión inconclusa, una tarea inconclusa, la de anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuán grande es Él? ¿Por qué muchas naciones no pueden cantar cuán grande es Dios? Porque no le conocen. Por eso el título de esta mañana es Ve y cuéntales. Cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Cuéntales. Nosotros de por sí, como cubanos, nos gusta hacer muchos cuentos, contar, y sobre todo los cuentos de Pepito. Por cierto, hace tiempo, no sé si Pepito emigró, porque no escucho muchos cuentos de Pepito, ¿eh? Lo más seguro. Yo voy a buscarlo, no se preocupen. Lo cierto es que muchos no pueden cantar y adorar a Dios diciéndole cuán grande es Él. Y por eso yo le invito a buscar la historia que vamos a estar compartiendo hoy, una historia muy conocida, archiconocida en el Nuevo Testamento. Aparece en cada uno de los evangelios, pero yo escogí el texto de Lucas. Quiero que busquen el evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y el domingo pasado se hizo referencia a ese texto bíblico. Damos gracias a Dios por la predicación de la palabra que siempre los pastores traen. Y también el pastor Chungo, Eduardo, que como le queremos le decimos Chungo, para no decirle su verdadero nombre, ¿no? Benedicto Eduardo, ¿no es así? Benigno, es bueno, bonito nombre. Pero Chungo, cuando el Chungo estaba predicando el domingo pasado y habló del endemoniado, yo decía, Dios mío, gloria a Dios, pero que no siga hablando. Porque me tocaba, yo decía, y habíamos compartido entre los pastores el texto bíblico que Dios me había dicho que compartiera, y era ese, y cuando él hizo referencia dije, es una confirmación de Dios, pero que pase rápido de esa historia. Pero fue como una continuidad y Dios nos confirmó que habláramos esta historia. La historia es la del demoniado gadareno. Lucas capítulo 8, a partir del versículo 26. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Aclara, casi nunca se recuerda que era de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿dónde moraba? Vivía en sepulcros. Ojo, un hombre que era de la ciudad, no era un guajero igual que yo, el hombre era de la ciudad, citadino, de la Poma, como decíamos nosotros, guajiros de la isla, de La Habana, podría decir. Pero el hombre no estaba viviendo en la ciudad, estaba endemoniado, vivía en los sepulcros, en el cementerio, podríamos pensar en el cementerio Colón, pero no estaba vestido. ¿Cómo andaba? Estaba pelete, estaba desnudo. Pero una cosa que es más impactante, estaba endemoniado. Versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aún los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiéndose las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios había entrado, ¿en quién? En él. Y le rogaban que no lo mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que presentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús.
y encontraron a aquel hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Dice, hallaron al hombre de que habían salido los demonios sentado a los pies ¿de quién? De Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Leamos esa porción todo. Versículo 39, primera parte. Leamos. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre, te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por la adoración en esta mañana. Te agradecemos por el privilegio de estar en tu casa, por el privilegio de adorarte, pero también, oh Dios, por el privilegio de escuchar tu palabra. Ayúdanos en nuestra incapacidad, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a exponerla, pero sobre todo ayúdanos a obedecerla. En nombre de Jesucristo, amén. Hudson Taylor, un gran misionero del siglo XIX, que fue un misionero inglés que comenzó el trabajo misionero en el interior de la China y estuvo en la China 51 años sirviendo hasta que murió. Dijo, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Ahorita Sergio estaba hablando de los mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Hudson Taylor llegó a declarar esta verdad: la gran comisión, el anunciar a Cristo, el hablar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, no es una opción para ser considerada, no es una opción para la iglesia, para nosotros, que hemos visto la maravilla de Dios. Es un mandamiento para ser obedecido. Otro pensamiento misionero que me desafía como pastor y me desafía como miembro de una iglesia es que dice que el tamaño de una iglesia no consiste en las personas que vienen, sino en los que salen a proclamar la gloria de Dios. El número de una iglesia, y a veces nosotros miremos la iglesia, una iglesia grande, ¿qué cantidad de personas asisten? El número no consiste, y nosotros lo medimos de una manera según el mundo, el número de personas que están. No, el número de la iglesia, el tamaño de la iglesia se mide por los que salen a servir y a proclamar la gloria de Dios, el evangelio de salvación. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quiero hacer algunas preguntas, y algunas preguntas que tú te puedas responder. ¿Sabes por qué estás aquí en esta mañana? ¿Sabes quién pensó en ti antes que estuvieras aquí? O antes que aún nacieras, ¿quién pensó en ti? ¿Sabes quién planificó que estuvieras hoy aquí en este día tan especial? El día del Señor, para adorarle, para escuchar su palabra. ¿Quién pensó en ti para que estuviera este día especial, que es el domingo misionero? Domingo, primer domingo del mes, celebramos y motivamos a las misiones a cumplir la gran comisión. ¿Sabes quién planificó que estuvieras aquí? ¿Sabes quién te escogió por una gran misión? La respuesta a cada pregunta siempre es Dios. Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te ha traído. Amados hermanos, amada iglesia, amadas hermanas, hemos sido escogidos por Dios para anunciar las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Hemos sido escogidos por Dios para anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese es el desafío de hoy. Anuncia las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Qué sucedió en la vida de este hombre que tenía un pasado muy oscuro, endemoniado? Y no era un solo demonio, era una legión, era una multitud de demonios que habitaban en él. Era un hombre que era despreciado, un hombre que todo el mundo temía, un hombre que vivía en el sepulcro,
Un hombre que ni los grillos lo podían sostener. Un hombre que era desechado por y habla en el pasaje, y a veces pasamos por alto, era de la ciudad, pero no estaba en la ciudad, estaba fuera. Dice que el demonio lo llevaba a los desiertos, pero estaba en el sepulcro. No había nada que lo pudiera retener. Me imagino y piensen en una persona con esa condición. Endemoniado, sucio, maloliente. Una persona que era rechazada, ignorada. No creo que hubiera muchos dispuestos a ayudarle, pero viene Jesús. Y Jesús había planificado desde antes el hecho de ir hasta ese lugar. Y el contexto es que Jesús calma hasta la tormenta. Y podía haber sucedido algo. Estaba la tormenta y podían haber dicho, vamos a mirar para atrás que el tiempo está malo. Pero Jesús calmó la tormenta para que ayudaran bien los discípulos en la barca y él llegaran al otro lado, porque él tenía una misión: restaurar una vida y darle un propósito. Así lo ha hecho con nosotros. Podemos mirar nuestro pasado oscuro, sucio, pero vino Cristo para dar luz, sanidad, restauración, perdón, vida eterna y una nueva oportunidad. Hace más de 27 años que conozco a Cristo, y desde que lo conocí he dicho esto siempre, y los que me han escuchado predicar ven que lo repito muchas veces: Dios es el Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Yo soy evidencia de eso. Yo cuando veo al endemoniado, me veo a mí. Cuando veo a alguien que rechaza la gracia de Dios, cuando veo a alguien perdido en este mundo en medio de la idolatría, de la oscuridad, antes yo le decía que te reprenda Cristo. Hoy le digo: Señor, ten compasión de él. Porque ese era yo. El endemoniado gadareno comprendió que tenía que contar las grandes cosas que Dios le había hecho. Había hecho en él. Y me llama la atención que Jesucristo a cada uno de sus discípulos encontró a Mateo, Leví ahí con los impuestos, le dijo: sígueme. Encontró a Simón, a Andrés pescando, le dijo: sígueme. Pero este hombre, cuando le dijo: Señor, quiero seguirte, Jesucristo le dijo: no, se lo impidió. Lo despidió y le dijo: tú tienes algo más grande que seguirme. Ve y cuenta las grandes cosas que tú has hecho. Lo que yo he hecho en ti, las grandes cosas que yo he hecho en ti. Y dice que me llama la atención el versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice, y este hombre, él se fue, ¿de qué manera? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué se requiere para anunciar las grandes cosas de Dios? ¿Qué se requiere para cumplir la gran comisión? Se requiere, como este hombre, una obediencia sacrificial. Se requiere obediencia. Vemos una obediencia sin igual, que conlleva una negación al yo, al ego, a mi anhelo, a mi deseo. Este hombre anhelaba seguir a aquel hombre que le había hecho bien. Quería seguir al Maestro, quería seguir a Jesús, quería estar junto a él porque sabía que había bendición a los pies de Jesús. Pero el Señor le dijo: no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Eso me recuerda a la historia de Jesús orando en el monte. Allí Getsemaní estaba orando y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Les confieso, hay muchas cosas que yo he querido. Yo he querido, pero Dios me ha dicho: todavía no. Yo tengo algo mejor. Tengo grandes cosas reservadas para ti. Y te digo hoy, mi hermana, mi hermano, la visita. Por cierto, aprovecho para darle la bienvenida a Eduardo y Nancy, que nos visitan por primera vez aquí. Hoy están por ahí atrás. Que Dios les bendiga. Vi a alguien más, un vecino, que en una dinámica misionera estuve afuera. Él está viviendo hoy en la casa de donde era nuestro hermano Wilfredo y Venecia. Ayer lo vi, lo invité y lo vi por acá, lo vi por aquí. El vecino aquí que está por aquí, Bueno, lo vi por ahí. Allá atrás está. Bienvenido, un honor que nos visite. Por aquí hay otras visitas también, una familia muy linda también.
Así que Dios le bendiga. Por allá también tenemos un matrimonio de familia, hermano. Ustedes saben que yo siempre con la gente de la isla. Yo, imagínense, soy de la isla. La gente de por allá, la familia de Argelia, su mamá de allá de Argelia, así que Dios le bendiga, de la isla Juventud. Y bueno, hay varios más. Por acá también hay un joven, un señor, aquí. Aquí también están con tremendo flow ahí. Y bueno, nuestro hermano también. Así que Dios le bendiga a todos. Es un privilegio tenerlo. Pero déjeme decirle que Dios le ha traído a usted aquí para que pueda escuchar que Dios sí hace grandes cosas. Que Dios hace maravillas. Que Dios es un Dios de nuevos comienzos, un Dios de restauración. Mi familia está quebrantada, Dios la sana, Dios la restaura. Mi matrimonio, mis hijos están rebeldes, pues Dios puede hacer el milagro. Mi hogar necesita la paz. Hay tanta incertidumbre, lucha en medio de esta situación, pues Dios quiere hacer grandes cosas. Pero para hacer grandes cosas en nosotros se necesita obediencia sacrificial. Para que Dios nos use para hablar de las grandes maravillas que Él hace y hablar de los milagros, se necesita una negación al yo, salir del área de confort. Todos nos gusta la comodidad. Qué rico. Y si es con clima más, vamos a ver si podemos buscar clima para los próximos años aquí, por este calor. Pero a uno le gusta, pero hay que salir del área de confort para poder contar a tus vecinos, seres queridos, cuán grandes cosas Dios ha hecho en ti y las grandes cosas que Dios quiere hacer en ellos. Este hombre quiso seguir a Jesús. Sabía que los pies de Jesús, al lado de Jesús, tenía la bendición garantizada. Pero el Señor le dijo: no, te voy a despedir porque yo tengo algo más grande que lo que tú piensas. Y quiero que te repitas eso. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, que es algo más grande y mejor que lo que yo estoy pensando y planificando. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. La obediencia sacrificial es un denominador común en la Biblia. Vemos a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y tu parentela. Pero no le dijo: vete de tu tierra, que te voy a llamar a llevar una tierra donde hay prosperidad. Le dijo: vas a tener que practicar la fe, porque yo te voy a llevar a la tierra que yo te mostraré. Pero vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, no te la voy a mostrar ahora. Porque si a nosotros nos muestran que es el Yuma, uno dice: amén, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero si nos muestran África, uno dice: oh, Señor, espérate. ¿Dónde es el mejor lugar para estar? No depende del lugar, es con quién estoy. ¿Estoy en el centro de la voluntad de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estoy en el centro de la voluntad de Dios? Me gusta mucho el pasaje que Moisés le dijo: Señor, si tú no has de ir conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no ha de estar conmigo, no me saques de este lugar. José, un denominador común. José tenía que obedecer a Dios. Señor, la cárcel, ¿pero por qué? ¿Y por qué tengo que ser acusado falsamente? Ir a la cárcel es injusticia. Quizás nosotros hubiéramos tomado la justicia por nuestras propias manos. Pero el Señor le dijo: te quiero en la cárcel, José. Obediencia. Acusado falsamente. Y esto lo preparó, fue el seminario, fue la escuela, fue la universidad, para que llegara a ser un gobernante en Egipto, y Egipto declarara que era necesario adorar al Dios de José. Daniel, Ezequiel, Isaías, Job. Qué difícil a un profeta que le digan: tienes que andar desnudo, o cásate con una prostituta. Y obedeció. Obediencia sacrificial. Miremos el ejemplo máximo por todo, por excelencia, el ejemplo de Jesucristo. Hizo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediencia pura, sacrificio. Pudiera ser que el Señor tenga más que hacer por medio de ti de lo que jamás imaginaste. Repito, pudiera ser que el Señor tenga más que hacer por medio de ti de lo que jamás has imaginado. Pero necesitas obedecer para ver las grandes cosas que Dios hará en ti y a través de ti. Tú te has imaginado grandes cosas, has tenido grandes sueños, visiones, pero más grandes que esas son las que Dios tiene para ti. Solamente requiere de nuestra obediencia sacrificial, como hizo este hombre. Él entendió que no podía seguir a Jesús
Jesús nos mandó una tarea más grande: anúnciales. ¿Acaso no es el mismo Señor que te dice, no te envío yo? Y si nosotros decimos, sí Señor, tú me has enviado, y decimos, yo te obedeceré, entonces no nos queda más que decir a tu mandato, yo voy a obedecer. Y tendré la seguridad que tú me bendecirás y estarás junto a mí. En la gran comisión podemos ver que Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Eso, y ahí consiste la victoria, ahí consiste el éxito. El éxito no es que el mundo te aplauda, el éxito no es un diploma de graduado de maestría o doctorado, no. El éxito es que el Señor te diga, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ven, yo tengo grandes cosas para ti. Y quiero que recuerden esta mañana, Dios tiene grandes cosas para mí. Solamente requiere que yo le obedezca, aunque esa obediencia implique sacrificio. Hemos sido escogidos, amado hermano, para anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho. Ve y cuéntales a las personas, a los que te rodean, a tus seres queridos, a esta nación, en medio de la oscuridad, de la idolatría, de la hechicería, del palo, de la mentira, en medio de tanta oscuridad, lo que llamamos un apagón espiritual ahí en Cuba. Y en medio de ese apagón Dios nos está llamando a que salgamos y le contemos las grandes cosas que Dios sí hace. Y para eso hemos sido escogidos como iglesia. Lo segundo que se requiere, y veo en este hombre, no solamente una obediencia sacrificial, sino que veo un compromiso y un enfoque correcto con la misión. Veo un compromiso con la misión que Dios le había dado y veo que estaba enfocado correctamente. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y dice el pasaje, ¿y qué hizo? Él se fue publicando, ¿por dónde? Por toda la ciudad. ¿Qué cosa estaba publicando? Que había picadillo, que llegó el pollo, que llegó, ¿cómo se llama eso cuando no lo dan? Ahora no me acuerdo, que no lo dan y tú tienes que ir a buscarlo de nuevo. ¿Cómo? Vamos, recuperación. Oye, llegó la recuperación. Y tú ves a todos los vecinos, ¿qué? Y yo, ¿qué? No estamos en recuperación. El pollo, el pecadillo. El otro día me mandaron a buscar la recuperación. Y voy yo con una javita en recuperación, un paquetico. Y digo, ¿qué vergüenza? Yo vine a buscar estas cosas más grandes. Un paquetico de perrito que yo miré, esto no lo como yo solo en un minuto. Una cola abajo el sol, tremendo para buscar un paquetico de perro. Recuperación. Necesitamos una recuperación, sí, pero no de ese tipo. Si me dicen recuperación por carne de res, nos vemos. Hermano, sí, necesitamos una recuperación espiritual, es lo que necesita esta nación. Lo que necesitan nuestros hogares es ver las grandes cosas que Dios puede hacer, que nos recupera, nos restaura, nos sana, nos perdona. Señor, gracias por tu perdón. Porque todos los días soy tentado a fallarle, somos tentados. Pero Dios quiere que te recuperes, no con un pecadillo. Dios quiere que te recuperes con su palabra y con su milagro, con su maravilla, con las grandes cosas que solo puede hacer. Pero estar comprometido con esa tarea que Dios me ha dado. Misionológicamente se le dice la tarea inconclusa. No hemos terminado de cumplir la misión. Y vamos a terminar cuando se cumpla lo que está en Apocalipsis, capítulo 7, que está todas las naciones, todas las tribus delante del Cordero con vestidura blanca adorando al Cordero. Cuando venga Cristo y venga y nos rescate, ahí se acabó la misión. La tarea inconclusa de la iglesia es que tenemos que salir a contar. Cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Tenemos que publicar las grandes cosas. Y no hablo de publicar solamente en las redes. Este hombre no se distrajo. Este hombre no se distrajo con pequeñeces. Lo vemos que estaba enfocado, comprometido con la misión. ¿Qué está pasando hoy con la iglesia? La iglesia se está distrayendo con las cosas del mundo. Hay muchas cosas atractivas. Nosotros tenemos muchas cosas atractivas, muchas actividades, muchas coinonías. Gloria a Dios, amén. Pero no podemos olvidar que hay una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Cuéntales.
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hombres de la iglesia, necesitamos hombres comprometidos. Hoy teníamos aquí una promoción con los hombres. Y lo que íbamos a hacer en este momento es recordarle a los hombres que tenemos que coger. No me voy a quitar, no se preocupe. Es que nos tenemos que abrochar bien los cinturones. Hombre, tenemos que abrocharnos los pantalones y no decir que llevamos los pantalones y después a la tabla de planchar. No. Los hombres en la sociedad de hoy, posmodernista, están pasivos. Pasivos en la toma de decisiones. Pasivos en el liderazgo. Pasivos en anunciar a Cristo. Queremos hombres comprometidos. Hombres que anuncien el reino de Dios y verán hombres comprometidos. Dios busca hombres de compromiso. Compromiso con su misión. Una iglesia enfocada es una iglesia bendecida. Una iglesia comprometida con la bendición es una iglesia bendecida por Dios, donde verán las grandes cosas. Unos hombres comprometidos con la misión, enfocados en la misión, serán hombres, grandes hombres de Dios. Emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios, dijo William Carey, padre de las misiones modernas. Un hombre que renovó toda una nación de la India. Abolió la sepultura de las mujeres con los hombres. Saben que en la antigüedad la mujer, el hombre moría, y aunque la mujer estuviera viva, tenía que ser sepultada porque era propiedad del hombre. ¿Quién abolió eso en la India? William Carey, el Evangelio. Llegó y dijo, no, el Evangelio dignifica a toda persona, Jesucristo ama a todos. Y en la India se cambió una tradición de siglos, porque llegó un hombre de Dios proclamando las grandes cosas que Dios podía hacer. Un hombre que se puso el pantalón. Un hombre que dijo, yo soy un líder escogido por Dios. Yo soy un sacerdote de mi hogar. Tú y yo, hombre, no podemos seguir pasivos. Si nos va a mandar, que nos mande dentro. No vamos a seguir proclamando el asomama. Asomama, asociación, mama, marido maltratado. Aquí muchos nos estamos dejando, estamos como miembros de asomama. Se acabó, rebeldía. Tenemos que, no hermano, no, tenemos que llevar los pantalones. Pero pantalones, y no es que no diga, ¿quién que manda soy yo? No. Mira, pantalones espirituales. ¿Cuál fue la última vez que le leíste la Biblia a tu familia? ¿Cuál fue la última vez que oraste con tu familia? ¿Cuál fue la última vez que salimos a anunciar juntos las maravillas de Dios? ¿Cuál fue la última vez que hablamos de temas espirituales en mi casa y que yo lo promuevo? Quiero decirles que el 90% de las membresías en la iglesia son mujeres. Estuve sirviendo como director de la Junta de Misiones 5 años. ¿Saben la mayoría de las misioneras, de los misioneros quiénes son? Son mujeres. De 6.000 misioneros, 5.000 eran mujeres, 1.000 hombres. Y después no queremos que le digan a las mujeres pastoras, pero si no están pastoreando y mangoneando como quieran. Espiritualmente estoy hablando. Si te mangonean de otra manera, bueno, ese es tu problema. Hermano, toma la batuta espiritual de tu familia. Sé el hombre de Dios que Dios pensó. Y sé un hombre enfocado en el reino de Dios, no en el reino de este mundo. Seamos esa clase de hombre. Dios me ha dado un legado, me ha dado una responsabilidad, me ha dado una misión, y yo voy a comprometerme con ella. Voy a mantenerme enfocado, me voy a mantener enfocado en que yo soy el hombre escogido por Dios. Mujeres, usted manténgase enfocada, que usted es la mujer de Dios también. Enfocado y comprometido estaba el endemoniado, el endemoniado. Se mantuvo enfocado y no fue a publicar y dar un like y decirle a la gente me gusta. No, él fue a anunciarle a la persona que Cristo era real, que Cristo perdonaba, que Cristo restauraba, que Dios era el único especialista en imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Salió, él fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas. Debemos aprender de este hombre. Estaba comprometido con la misión encomendada por Jesús. Estaba enfocado en la misión de él, en la misión de Dios. Y así mismo nos encomendó el Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. La misión ha sido encomendada.
Dios está buscando hombres y mujeres y una iglesia que se mantenga comprometida y enfocada en el cumplimiento de la misma. Vendrán muchas distracciones con el propósito de desenfocarnos. Sí, iglesia. Ministerio de mujeres, hombres, jóvenes, ministerio de niños, ministerios en la iglesia. Van a venir muchas distracciones, pero tenemos que recordar por quién fuimos escogidos y para qué fuimos escogidos. Para anunciar las grandes virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo pregunto, y yo levanto la mano como primero, y puedo levantar las dos, pero si no, no me escuchan. ¿Cuántos de los presentes han publicado algo en las redes sociales o le han dado me gusta a algo? Yo tengo que levantar las dos manos. Ok. Levante sin miedo, no seas mentiroso. Oye, te estoy mirando, que yo sé que tú das like, yo te he visto dando like. Levanta ahí, oye, levanta que te estoy mirando. Yo te he visto dando like. Ahí, gracias, bajen las manos. Todos nosotros, yo todos los días procuro publicar algo y decirle like, me encanta. Pero yo, estudiando esto, recordé a cuántas cosas yo he publicado. Y le he dado like y le he dado a compartir en las redes sociales. Diariamente casi lo hago. Pero me confrontó a mí y dije, diariamente habré publicado las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Solamente para reflexionar. De la misma manera que estamos publicando en las redes sociales, debemos publicar las virtudes de Dios. Hablar de Jesucristo, de la nueva oportunidad, de la salvación y el perdón de pecados. Hemos sido escogidos, amado hermano, iglesia, amada hermana, a anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho. Siguiendo el ejemplo del endemoniado, de este hombre que había salido de la oscuridad a la luz admirable. Siguiendo el ejemplo de una obediencia que llevaba a sacrificio. Sí. Siguiendo el ejemplo de mantenerse enfocado y comprometido con la misión que Jesús le había encomendado. Y en último lugar, puedo aprender de este hombre que tenía y usaba un testimonio de gloria. Un testimonio coherente. Había un antes y un después. Y yo puedo ver en la historia allí que describe varias cosas. El hombre estaba endemoniado hace mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 28. Y al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Había muchos demonios en este hombre. Era un hombre despreciable, olvidado, desechado. Pero después me llama la atención que cuando vinieron las personas, dice versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Hay un antes y un después. Primero endemoniado, agresivo, sucio, sin ropa, desnudo, y después lo ven calmado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio. Hay un antes y un después. Eso se llama testimonio de gloria. ¿Tienes tú un testimonio de gloria? ¿Cuántos tienen aquí un testimonio de que Dios le ha salvado? Que lo sacó de la oscuridad a la luz. Amén. Esa es la mejor herramienta evangelística. Pablo lo usaba. Pablo decía en todas sus epístolas, casi aparece Pablo diciendo: antes yo, perseguidor de la iglesia, iba camino a Damasco. Por cierto, no se cayó de un caballo, pues me contaron. Iba camino a Damasco y cayó. Jesucristo se le apareció a él. Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Y fue escogido. El Señor lo había escogido como un instrumento para anunciar sus virtudes.
Y Pablo hablaba de quién había sido antes, pero quién era ahora en Cristo. Quiero hacer alusión a que todos estamos llamados a anunciar y contar las grandes cosas. Pero ¿cómo lo vas a contar? Con tu historia de vida. Dios te ha provisto, Dios te ha sanado, Dios te ha cuidado, Dios ha obrado. Y alguien puede decir amén, alguien puede decir amén si Dios te ha sanado, Dios te ha salvado, Dios te ha provisto. Amén. Yo he visto la mano de Dios aún en los momentos más difíciles. Y aún cuando estés solo o sola, vas a poder contar con la misma presencia de Dios, el Dios omnipresente. Este hombre tenía un testimonio, tenía una historia que contar. Un hombre que había sido atormentado, ahora era un publicador de la paz de Dios. De vivir en la oscuridad, anunciar la luz. De vil y menospreciado, a ser un ser amado. Eso éramos nosotros. Y aún así Dios nos dio un propósito, una misión que no puede ser olvidada. Un llamado requiere sacrificio, obediencia, diligencia. No el llamado de los hombres, sino un llamado de Dios. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Esto trae a mí la historia, a mi memoria o a mi mente, la historia del leproso. En Marcos 1 se cuenta que había un leproso que le dijo: Señor, si quiere, puede limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Y aquel leproso dijo: bueno, voy a ir a contarle a los demás lo que tú has hecho. Y el Señor le dijo: no, preséntate al sacerdote, ve y lávate y preséntate al sacerdote de segunda ley. Pero continúa la historia diciendo: pero aquel hombre fue y contó lo que Jesús había hecho. No se podía callar del milagro, de lo que Dios era capaz de hacer. Aunque Jesús le dijo: no le cuente a los demás. Aquel leproso que fue tocado por Jesús rompió la tradición. La ley decía que no podías tener contacto con algo inmundo como un leproso. Y el amor de Jesús fue tan grande que lo tocó. Nosotros éramos intocables para un Dios santo. Y Dios nos tocó y nos dio un propósito. Nos santificó con su toque, con su amor, con el sacrificio de Cristo. Y nos dio una misión. Y aunque Jesús le dijo: no le cuente a los demás lo que yo he hecho, aquel hombre no se pudo callar, porque había experimentado la gloria de Dios. Había experimentado el milagro, decidió contar a todos que Jesús era el hacedor de milagros. Él se dijo a sí mismo: debo ir y contarle a todos lo que Jesús puede hacer con ellos y lo que ha hecho conmigo. Esa debe ser nuestra actitud. Muchos van a decir: eso es imposible, lo que tú cuentas, pero tú eres el testimonio de gloria. Lo que Dios ha hecho en ti, nadie lo puede negar. Lo que Dios ha hecho en la vida de un leproso, de un ladrón, de un endemoniado, en la vida de un borracho, en la vida de un estafador, en la vida de un adúltero, en la vida de un mentiroso. Todos nosotros tenemos un pasado, pero gloria a Dios que tenemos un presente y tenemos un futuro en Cristo. Así nosotros, que hemos sido perdonados por Dios, es a quienes Dios ha escogido para dar testimonio de su grandeza. Tú, amado hermano, tú, mi amada hermana, si tú y yo somos la evidencia de la gloria de Dios, somos la evidencia de las grandes cosas que Dios ha hecho. Por eso tenemos que ir. Y les digo: ve y cuéntales. Cuéntales del nuevo comienzo. Cuéntale del perdón de Dios, cuéntale del amor incondicional de Dios, cuéntale de las grandes cosas que Dios puede hacer con esa familia, en esa vida. Cuéntales que Dios vino para salvar, para perdonar y para dar vida eterna. Pero el ladrón vino para matar, destruir, para robar y destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es proclamar la gloria de Dios. Amados, no desperdiciemos cada oportunidad que tenemos de poder decir que Dios es el Dios de gloria, que Dios ha obrado en nosotros y nos ha dado un nuevo sentido, un nuevo propósito, que tenemos una misión. Ese es el testimonio de gloria. Y es cuando los discípulos en Hechos 4:20, las autoridades le dijeron: no hablen en el nombre de Jesús,
Y los testigos, los discípulos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Resulta que en Hechos 3 sanaron a un cojo de nacimiento que estaba en la puerta del templo de la Hermosa y esperaba recibir algo de Jesús, de los discípulos. Y los discípulos miraron y dicen, no tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Vio las grandes cosas que Dios hacía y entró alabando a Dios al templo. Y las autoridades llamaron y dijeron, no pueden hablar en el nombre de Jesús. No pueden hablar en el nombre de Jesús. Les digo, pues miren, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto que Dios hace, y lo que hemos oído que Dios hace, y lo que hemos experimentado que Dios hace, que hace grandes cosas. Iglesia, el reto, el desafío continúa hoy. Testificar y anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Aquel que había estado endemoniado, ahora lo vemos enfocado y comprometido en dar gloria a Dios. Recordemos, era un endemoniado, despreciado, temido, rechazado, desnudo, loco, atormentado, agresivo, amarrado con grillos y cadenas. Y en lugar de sentirse avergonzado de su pasado, esta era su fortaleza. Su pasado se convertía en una herramienta evangelística porque podía mostrar el antes y el después. Después de Cristo, estaba vestido en paz y salvo. Al que más se le perdona, más ama. Lucas 4:47. Dice el Señor, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dios no hace excepción de personas, no le importa tu pasado, le interesa tu presente, que le conozca, y tu futuro, que es un futuro de gloria. Es un futuro y te usará para su gloria. Quiero hablar de este libro para terminar. Siempre le he hablado de este libro, se lo muestro. Lo presté por muchos años, lo recuperé el otro día de casualidad. No lo presto. Doy copia ahora digital y tengo la película. En inglés, Insanity of God. Pero aquí es la locura de Dios. Cuenta, a partir de los años 90, la persecución de los cristianos hasta la actualidad. El nombre de este autor es un seudónimo porque no se puede decir quién es realmente, porque si no es perseguido. Él habla aquí de los musulmanes a partir de los años 90, la persecución y los que se convirtieron. Habla en Rusia, en la China, habla en África. Sorprendente la historia. Pero hoy quiero hablar de un testimonio de gloria, Dimitri. Le he hablado muchas veces. Dimitri era un guajiro, pero para ir a la iglesia él y su familia tenían que recorrer más de 3 días para poder ir a adorar a Dios. A la iglesia en Rusia, año 90. Periodo especial. Caída del campo socialista. Y el hombre empieza a caminar 3 días. Y cada domingo, pero podía visitar muy poco la iglesia. Él decidió comenzar un estudio bíblico en su casa. Y a contar la historia con sus hijos. Empezaron los hijos, no vamos a cantar las canciones. Resulta que en el pueblo se empezaron a convertir personas. Cuando tenía 25 personas, vino la policía secreta y le dijo, prohibido. Él dijo, yo lo que estoy haciendo es estudiando la Biblia con mi familia. Continuó. 100 personas, 200, 300, todo el pueblo estaba en casa de Dimitri. Y él decía, yo no soy pastor, estamos estudiando la Biblia. Le prohibieron, vinieron y abofetearon a Dimitri delante de toda la congregación. Y una anciana de la congregación le dijo, has tocado un ungido de Dios, la vas a tener que pagar. A los 2 días murió el oficial. No terminó la historia. Vino la policía secreta, se llevó a Dimitri. Dimitri estuvo preso 17 años, torturado por la fe en Cristo. Le pedían que firmara un papel para que negara a Cristo. Pero Dimitri tenía una disciplina espiritual y es un testimonio de gloria. Cada mañana en la cárcel lo encarcelaron con más de 1.500 delincuentes en la cárcel más peligrosa en Rusia. El único cristiano él. Dimitri tenía una disciplina espiritual. Todas las mañanas se levantaba las manos al cielo y se ponía a cantar, cuán grande es Él. Se ponían a alabar a Dios. Cuán grande. ¿Qué sucedía? Los presos empezaban a golpear con los jarros, las rejas,
a hacer bulla, a gritar. Otros le tiraban lo que tenían en manos, papeles. Otros le tiraban heces fecales, orina. Durante 17 años Dimitri levantaba sus manos al cielo en la mañana y alababa a Dios. Seguían golpeándole cada mañana para que se callara la policía. Un día decidieron: no podemos con Dimitri. Dimitri no se calla. Dimitri, hoy vas a ser asesinado. Van a la cárcel, arrastran a Dimitri, cállate, niega a Jesús. No lo haré. Lo llevaban al patio, donde era el paredón de fusilamiento. Y cuando iba saliendo, 17 años en la cárcel, alabando a Dios, y se podía preguntar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Yo te he sido fiel. Pero Dimitri decidió continuar siendo fiel y adorando a Dios, dando testimonio, aunque le tiraran heces fecales, orina. Y cuando la policía lo arrastraba, la guardia iba listo a fusilarle, sucedió algo milagroso. 1500 delincuentes levantaron las manos al cielo y comenzaron a cantar: ¡cuán grande es Dios! Los guardias se atemorizaron y dijeron: ¿quién tú eres? Dimitri, golpeado, lleno de sangre, se levantó firme, miró, levantó sus manos y dijo: soy hijo del Dios viviente, soy el hijo del Dios viviente, y su nombre es Jesús. Lo dejaron, fue a su cárcel y fue liberado después de 17 años. Hoy continúa siendo pastor, publicando las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Tú crees que Dios no puede hacer grandes cosas en ti? Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas. Cuba necesita escuchar que Dios hace grandes cosas. Tu familia necesita escuchar que Dios es hacedor de milagros. Nuestro vecino, en medio de la oscuridad, necesidad material, en medio del sufrimiento, tenemos el desafío de Cristo. Ve y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Va a ser difícil. Nos van a criticar, nos van a olvidar, nos van a rechazar, nos van a tirar heces fecales, nos van a llevar a la muerte. Pero no podemos dejar de decir cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Vamos a orar. Señor, nosotros somos indignos y merecedores de tu gracia. Y hoy nos humillamos ante tu trono de gracia. Y tú nos dices en tu palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Humillados de tu trono te pedimos perdón. Por cuántas veces hemos olvidado decir que tú eres el único Dios, el verdadero, la luz del mundo. Que hemos olvidado decir que tú eres el único Salvador, no el palo, no la piedra, no el ídolo. Tú eres el único, no ningún hombre, ninguna autoridad, ningún gobierno puede salvar. Tú eres el único, Señor. A ti venimos y estamos viniendo. Venimos ante ti, nos postramos, nos humillamos y te pedimos perdón, Señor, por ser infieles. Gracias porque tu palabra nos enseña que aún siendo infieles tú permaneces fiel. Porque no puedes negarte a ti mismo. Ayúdanos en nuestra incapacidad y ayúdanos a contar, Señor, cuán grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas. La oportunidad que nos has dado, nos has santificado, nos escogiste, oh Dios, en medio de un mundo perverso. Sucio andábamos y tú nos limpiaste con la sangre de Cristo. Y nos has dado un propósito eterno, un propósito, Señor, que aún los ángeles anhelan proclamar tu gloria. Gracias, porque eres grande. Muchas veces claudicamos en la fe, muchas veces claudicamos, pero decimos como esta canción que canta nuestro hermano Rosendo Díaz, que no nos falte la fe, Señor. Aumenta nuestra fe, ayúdanos en nuestra capacidad, ayúdanos a obedecerte, aunque eso implique sacrificio, como Cristo lo hizo, y cada uno de tus discípulos. Ayúdanos, oh Dios, a estar enfocados, que nada nos distraiga de la gran comisión, que nos mantengamos enfocados en ti y solo en ti. Y ayúdanos, oh Dios, a tener un testimonio de gloria, porque la gloria solo es para ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia
iglesia que permanece en el centro de tu voluntad, proclamando la buena nueva al perdido. En nombre de Cristo, amén. Y yo quiero hacer un llamado antes que vengan ahora, el grupo de adoración viene. Y yo sé que tú estás aquí en esta mañana. No es casualidad que tú estés. Si tú estás aquí, reitero, Dios te ha traído. Quiero decirte, has escuchado que Dios hace grandes cosas. Yo soy un testimonio que Dios ha hecho. Muchos a tu alrededor en esta mañana, todos, la mayoría, han visto que Dios hace grandes cosas. Todos tenemos nuestro pasado. Pero déjame decirte, tú que nos visitas y nos honras con tu visita, Dios no le importa tu pasado. Le importa quién tú puedes llegar a ser. Y tú puedes llegar a ser una nueva criatura. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, una epístola escrita por Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. La deuda ha sido pagada. Cristo murió en la cruz por esa deuda. Cristo tomó tu pecado y mi pecado y murió en la cruz para pagar por ese pecado, para darte vida eterna y perdón de pecado. Si tú en esta mañana estás aquí, yo voy a pedir a la iglesia que inclinemos nuestro rostro y luchemos, batallemos en oración por estas almas. Es la hora de batallar. Si tú estás en esta mañana y quieres experimentar las grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida, solamente yo te voy a pedir, solamente yo nada más quiero orar por ti, que tú levantes tus manos y digas: yo quiero experimentar las grandes cosas de Dios. Dios le bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Si tú quieres experimentar y tú quieres que Cristo sea tu Señor, Dios te bendiga, jóvenes. Dios te bendiga, Dios te bendiga, jóvenes. Todos los que quieran y que han levantado su mano pueden hacer esta oración. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, hoy te reconozco como Dios y Salvador de mi vida. Hoy te pido que hagas grandes cosas en mi vida. Hoy te pido que me hagas una nueva criatura. Hoy te pido perdón por mis pecados. Y hoy te pido, Dios, que me dé la vida eterna que es en ti, en Jesucristo. Hoy quiero experimentar las grandes cosas que tú puedes hacer. Hoy quiero vivir para ti. Hoy quiero ser tu hijo. Hoy quiero ver tu gloria en mi vida y en mi familia. En nombre de Cristo, amén. Todos los que levantaron su mano, y si no lo levantaste, repite esta oración. Después de cantar esta canción, yo quiero que el pastor, aquí está el pastor Fran, pastor Abel, y tienen, ahí pasa por aquí, pastor pasa aquí, pastor pasa aquí, pasa por acá, pastor Abel, pasa por aquí, caballo. Ustedes se van a acercar a ellos, y si yo les puedo pedir perdón, un minutico, pueden venir aquí. Le queremos abrazar y darle un regalo en nombre de nuestra iglesia. Queremos también orar por ustedes. Bueno, está el pastor Abel, pastor Frank y un buen de espalda, el hermano Orlando, misionero.